Vamos a hacer como un juego en algunas cuestiones, así que tienen que estar súper atentos. Y en algunos momentos yo capaz que les voy a ir contando un resumen, ¿no? De lo que ustedes estuvieron trabajando muy bien con el libro, con las fichas, con las ayudas de la familia también. Y en algún momento yo capaz que voy a dejar un ratito para que ustedes den la respuesta y después al final, a los 3 4 segundos, les doy la respuesta y ustedes se fijan si fue correcto o no. Por ejemplo, si les pregunto ahora, ¿dónde se ubicaban los mayas? Yo les voy a dar tres opciones. A ver, ¿se ubicaban en América Central? ¿Se ubicaban en Perú? ¿O se ubicaban en México y en América Central? No puedo decir como en el cole levante la mano, pero a ver, ¿qué hubieras dicho? Sí, se ubicaban en México y en América Central. Y es así que se empiezan a crear las ciudades independientes. Cada uno tenía sus propias autoridades, tanto políticas como religiosas. Y ustedes, como lo hicieron muy bien en algunas fichas, que estaban dibujaditas unas especies de pirámides, vemos cómo se organizaban socialmente. Estaban en la cúspide, en la parte más importante, los que eran la nobleza de los guerreros y los sacerdotes, que eran los que dirigían la ciudad. Después estaban los artesanos, que eran los que producían diversos objetos para la población, y los comerciantes, que eran los que intercambiaban esos productos por medio del trueque. El trueque es, por ejemplo, si yo tengo maíz y vos cultivas tomate, entonces nos intercambiamos una cosa por la otra. A ver quién se acuerda cómo era la religión de los mayas. ¿Creían como nosotros en un solo Dios? No, muy bien, eran politeístas, es decir, creían en muchísimos dioses. Y esos dioses estaban relacionados con la naturaleza, como por ejemplo el dios del sol, la diosa de la luna, el dios de los vientos, el dios que traía las lluvias, y así iban haciendo sus diferentes ceremonias a través, y en especial, en unas construcciones determinadas. ¿Quién se acuerda cuáles eran esas construcciones? A ver, cerremos los ojos. ¿Qué tipo de construcciones tenían? Sí, muchas de ellas que eran templos que estaban construidos especialmente y dedicados a los dioses que tenían la típica forma de pirámide. Esos templos ceremoniales en los cuales dedicaban ellos diferentes rituales a sus distintos dioses. Y la escritura no es la misma que usamos nosotros ahora. Ellos tenían un sistema de escritura y un sistema de numeración específico. Por ejemplo, la escritura era a través de jeroglíficos, es decir, que estaba hecho con dibujos que simbolizaban ideas y palabras, y un sistema numérico distinto que agrupaba, por ejemplo, de a 20 números usando tres signos, a diferencia del nuestro que agrupa cada 10 números, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito a los aztecas o a los mexicas. ¿Qué les dice esta palabra? ¿En qué lugar, en qué actual país se habrán ubicado? Sí, también en México. Y había una ciudad muy importante, complicada tal vez para leer, pero después que uno la dice queda como un trabalenguas, en Tenochtitlán, donde se encuentra la capital de México. Ahí es donde se instalan y empiezan a construir un gran imperio que dominó toda esa región y controló a otros pueblos indígenas que fueron tomando como pueblos propios después. Y este perro que se escucha atrás es mi perro chihuahua. ¿Saben que dicen que el perro chihuahua proviene de México? De estos ascendentes que tienen. Así que vayan a saber, tal vez el perro esté ladrando porque sabe que están hablando de sus antecesores. El imperio azteca, a diferencia de los mayas, estaban gobernados ¿por quién? ¿Por un presidente? ¿Por un gobernador? ¿Por un intendente? No, por un emperador, que era como el que se encargaba no solamente de ser un juez máximo que emitía lo que se podía hacer o no, sino también que era como una especie de un jefe de un ejército y sacerdote supremo, en el cual era elegido por los nobles. Y cada ciudad tenía su propio gobernador. Los pueblos pagaban un tributo al imperio. Así, por ejemplo, los aztecas obtenían alimentos, vestidos y otros productos, y también personas esclavizadas a quienes hacían trabajar en esas construcciones. La sociedad estaba organizada en diferentes grupos que tenían distintas funciones, por ejemplo. La parte o el sector, el grupo que tenía muchísimo más poder estaba formado por los nobles, quienes eran los gobernantes, los sacerdotes, esos jefes de ejército. Después estaba la gente denominada común para ellos,
que estaban los comerciantes, los artesanos y los campesinos, que también tenían que pagarle un tributo a los nobles, es decir, pagaban al sector o el grupo más poderoso con su trabajo o con los productos que ellos realizaban. Y por último estaban las personas esclavizadas, que eran aquellas que habían sido tomadas prisioneros de guerra o habían cometido algún tipo de delito y que tenían que trabajar para esos amos que habían sido comprados. El trabajo de la tierra, lo que es la agricultura, a diferencia de los mayas, ¿cómo se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda cuál era de los mayas? Eran dos, Rosa y Quema. A diferencia de ellos practicaban lo que era la técnica de las chinampas, que estaba formada por esas islas rodeadas de lagos y de canales, y lo que trataban de hacer ellos es que armaban con tierra, ramas y algún tipo de plantas para fijarlas en los lagos, y ahí lo que cultivaban eran flores, hortalizas, tomate, calabaza y otro tipo de cultivos especiales. También cultivaban en terrazas, en esas zonas montañosas, afuera de las ciudades, y las terrazas eran escalones que tenían varios metros de profundidad, sostenidas por algún tipo de piedra y que podían contener ahí la tierra. Y ahí el riego, obviamente, que se distribuía más fácilmente, porque iba bajando por los escalones y llegaba desde la punta alta máxima de ese escalón hasta el último. Y ahí con esa técnica podían cultivar, por ejemplo, porotos, cereales, como en el ejemplo del maíz.